Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, acá estamos. Sí, profe. Es que esta vaina se corta cada 40 minutos, pues porque es gratis, ¿no? Y hay que pagar no sé cuántos dólares pues para que sea ilimitado. Entonces, por eso fue el problema logístico. Entonces, estábamos hablando de las actividades de servicios, ¿cierto? Y las actividades de servicios, estábamos diciendo que la regla general, ¿cuál es? Pues que se debe tributar el ICA donde se preste el servicio. Entonces, si la actividad yo la presto acá en Neiva, pues tributo en Neiva. Si la presto en otro sitio, tributo en ese municipio, ¿sí? Pero que existen una serie de salvedades o una serie de reglas especiales. La primera, el transporte. Entonces, se va a tributar el ICA donde se despache. Entonces, todo lo que se despache en Neiva, ya sea en el aeropuerto, ya sea, no sé, hasta por lancha, o ya sea a nivel acá, el terminal de transporte de Neiva, ya sea que se despache un bien, una encomienda, un artículo, una máquina, etcétera, o que se despache una persona, todo ese ingreso será grabado con ICA y se tributa en el lugar donde se despache, no allá, donde llegue. Segundo, todo lo que sea por televisión, internet, por suscripción y telefonía fija, se tributa no donde esté el operador, no donde esté Claro, no donde esté Movistar, sí, porque recuerden que las sedes principales de estas empresas están en Bogotá, en Medellín, sí. Lo que hay acá son sucursales o puntos de venta, etcétera. Entonces, no se tributa como tal allá en donde están las principales, sino que se tributa donde está el suscriptor o donde está el suscrito, digamos, la persona encargada que va a recibir el servicio. Entonces, si Neiva tiene 5,000 suscriptores de Claro, pues esos 5,000 suscriptores de Claro, ese ingreso será grabado de acá en el municipio de Neiva y no tributarán en otra parte. ¿Ya se mejoró el audio? ¿Sí? María no me escuchaba. ¿Ya me escucha María? Vale, listo. Bueno. Tercera regla, tratándose de patrimonios autónomos, se causa, ¿sí? Se causa a favor del municipio donde se realicen los servicios, ¿sí? Digamos que el tratamiento tanto tributario como contable de patrimonios autónomos, como por ejemplo uniones temporales y consorcios, ya les voy a explicar más adelante qué significa cada uno de ellos, digámoslo así, que ellos tributan de manera independiente o por los consorciados o por las personas que conforman la unión temporal, ¿sí? Pero fíjense que acá se repite la regla general, que es que se causa a favor del municipio donde ellos realicen los servicios. La regla general es donde se haga el servicio se paga ICA. Entonces, tratándose de un patrimonio autónomo donde el patrimonio autónomo haga la actividad, allí se pagará el impuesto. Entonces, nada del otro mundo. Entonces, regla número 4, importante. Cuando la obra cubra varios municipios, será proporcional. ¿Sí? Cuando la obra cubra varios municipios, será proporcional. Un ejemplo claro es, por ejemplo, les voy a poner... Profe. ¿Sí? Cuéntame. ¿Puedes repetir del patrimonio autónomo? Es que no lo entendí muy bien. Vale. Les estaba diciendo que el patrimonio autónomo tiene, digámoslo así, el mismo significado de la regla general. La regla general es que donde se haga la actividad, ¿sí? Donde se haga la actividad o la prestación de hacer, allí se va a causar el impuesto de ICA. Entonces, si leemos el tratamiento de los patrimonios, significa igual. Donde el patrimonio autónomo, un patrimonio autónomo se manifiesta de dos maneras, a través de una unión temporal o a través de un consorcio. ¿Sí? Que son patrimonios autónomos en donde tienen un capital, una masa de patrimonio para poder realizar unas actividades. Entonces, donde ellos hagan una actividad, ¿cierto? En ese lugar donde se realice, en este caso si es Neiva, si el patrimonio autónomo hace la actividad en Neiva, pues en Neiva será donde tendrán que pagar el ICA. Pero si la hacen en Rivera, es en Rivera donde tendrán que pagar el ICA. Entonces, el punto 3 es exactamente igual a la regla general, que dice que se percibe en el lugar donde se ejecute la prestación.
¿Vale? Vale, profe, gracias. Listo. Cuando la obra cubre varios municipios, será proporcional. Un ejemplo de ello es la gobernación del Huila. La gobernación del Huila contrata la construcción de 15 colegios para la felicidad. Entonces, de esos 15 colegios, 5 colegios están ubicados en Neiva, o bueno, mejor no voy a hablar de obra porque una obra no es un servicio, ¿cierto? Eso sería ya una actividad industrial, entonces no. Entonces les voy a poner otro ejemplo. Resulta que Aguas del Huila, todos conocen la empresa Aguas del Huila, presta servicios de, digamos, de acueducto, alcantarillado y aseo, y Aguas del Huila debe asesorar a todas las empresas públicas del Huila. Por eso su nombre lo indica, es Aguas del Huila, una empresa, una sociedad anónima y es una empresa de servicios públicos domiciliarios. Aguas del Huila contrata una empresa especializada en servicios de consultoría de agua potable y saneamiento básico para que capacite a los 37 municipios del departamento del Huila en agua potable y saneamiento básico. Entonces, el contrato puede valer 1.000 millones de pesos, ¿sí? Y el contrato tiene ejecución de 1 año. Y esos 1.000 millones de pesos, pues cada municipio tiene un valor. Entonces, Neiva serán 200 millones, Pitalito otros 200, La Plata 100, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando la obra, como en este caso, que ese contrato de consultoría o de capacitación se va a ejecutar en varias partes del departamento, es decir, en varios municipios, pues será proporcional el impuesto de industria y comercio. Entonces, la parte de Neiva, si bien es cierto el contrato vale 1.000 millones, pero la parte de Neiva, ese valor, pues tendrá que tributarse en Neiva. ¿Por qué? Porque el servicio o la prestación de hacer se ejecutó en Neiva. Pero la parte de Campo Alegre en Campo Alegre, la parte de Rivera en Rivera, la parte de Garzón en Garzón, y así sucesivamente. ¿Me entendieron? El punto 4. Sí, sí, señor. Ok, listo. Sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. ¿Sí? Los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio están contenidos en el artículo 57 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Y pues yo lo resumí de la siguiente manera. Primero, pues serán sujetos pasivos. Recuerden bien que los sujetos pasivos es uno de los 5 elementos del tributo, ¿cierto? El sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generado, la base gravable y la tarifa. Entonces, el sujeto pasivo es el contribuyente declarante, en este caso el impuesto de industria y comercio. Entonces, declara y paga, ¿sí? Aunque pueden haber sujetos pasivos que no necesariamente declaran, como por ejemplo en el IVA, ¿no? Que hay sujeto pasivo económico y sujeto pasivo jurídico. Pero bueno, para efectos de ICA, todo sujeto pasivo, pues per se está obligado a presentar una declaración de ICA, ¿sí? O en algunos casos una declaración de RETE ICA, o en algunos casos simplemente le retienen, y esas retenciones, pues será su contribución del ICA. ¿Listo? Entonces, los sujetos pasivos son, primero, cualquier persona natural y jurídica, ¿sí? De sociedades y personas naturales civiles. ¿Recuerdan su clase de legislación comercial? Las sociedades son aquellas empresas, o mejor, personas jurídicas que están tipificadas en el Código de Comercio. Entonces, las sociedades son de personas, las sociedades colectivas y las en comanditas simples, las sociedades de capital como las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, ¿cierto? Y las sociedades mixtas son las sociedades limitadas. Y una sociedad que no está inmersa en el Código de Comercio, porque es una sociedad civil, pero que también puede ejercer actos de comercio, que es la SAS. Recuerden que la SAS no es una sociedad comercial. La SAS está regida por la ley 1258 del año 2008, creo. Entonces es una ley que crea especialmente la SAS y es una ley, digámoslo así, que se escapa dentro de la reglamentación del Código de Comercio. Es una ley única, ¿sí? Entonces, ese tipo de sociedades, personas jurídicas, desde luego, están obligadas, digamos, per se, vamos a ver más adelante qué requiere para que estén obligadas del impuesto de industria y comercio, pero esas sociedades están obligadas en principio al impuesto de industria y comercio.
¿Y las sociedades civiles cuáles son? ¿Alguien me puede nombrar alguna sociedad civil? ¿O alguna persona jurídica civil, mejor? ¿Tienen alguna idea de eso? Porque, ojo, las sociedades comerciales, o mejor, las personas jurídicas comerciales son aquellas que se dedican ¿a qué? A actos que la ley mercantil considera como comerciales. Creo que es artículo 20 del Código de Comercio. Entonces, si ejerce alguna de las actividades mercantiles del Código de Comercio, pues será una sociedad comercial. Pero hay personas jurídicas que son civiles, es decir, no se rigen por el Código de Comercio, pero se rigen por el Código Civil. Es decir, que no ejercen en teoría o en principio, no ejercen actos comerciales. Un ejemplo de ello, las fundaciones, las asociaciones. Entonces, una asociación de padres de familia. ¿Es una persona natural o una persona jurídica, una asociación de padres de familia? ¿Qué piensa? ¿Quién me dice? Asociación de estudiantes de contaduría, asociación de contadores públicos. ¿Es una persona natural o una persona jurídica? Una persona jurídica. Perfecto. ¿Ejerce actos comerciales? No, no es así. Para nada, ¿cierto? Porque nosotros una vez, digamos que todos los contadores de la USCO nos podemos asociar simplemente para temas de estudio y no estamos ejerciendo actos comerciales, pero somos una persona jurídica. Entonces, ese tipo de sociedades como las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Las famosas ESAL, ¿sí? Las famosas ESAL, son sociedades civiles, o mejor, son personas jurídicas civiles, porque la palabra sociedades hace alusión a las sociedades comerciales. Son personas jurídicas civiles. Lo que pasa es que hoy en día, muchachos, la gente ha tergiversado, digámoslo así, la utilidad de estas entidades. Entonces, crearon una fundación para realizar convenios, para vender productos, para prestar servicios, y automáticamente desdibujan la figura y se convierten ¿en qué? En empresas que ejercen actos de comercio y en consecuencia están obligadas ¿a qué? A registrarse en la Cámara de Comercio. Pero mientras no ejerzan actividades comerciales, serán personas jurídicas civiles, y estas personas jurídicas civiles, si llegasen a realizar alguna actividad que esté grabada o no con el ICA, pues serán sujetas pasivas. ¿Tienen alguna pregunta de la primera parte de los sujetos pasivos? Entonces pueden ser personas naturales como nosotros y sociedades civiles, ¿sí? Anónimas, corporaciones, fundaciones, etc. Pregunta. Supongamos que el hijo, no sé, el hijo de un empresario rico acá en Neiva, que tiene 10 años, tiene un negocio y genera actividades, o mejor, genera ingresos grabados con actividades de industria y comercio por 1.000 millones de pesos, pero el niño tiene 10 años. Con base en eso, ¿es un sujeto pasivo y está obligado a pagar ICA o no? ¿Qué piensan? Los escucho. Pues considero que pues, yo consideraría que sí, pues porque pues es una persona natural y pues además de ello pues creo que ahí prima mucho lo que son los representantes, ¿no? Y además está haciendo, sí, está ejerciendo actividades de comercio que le generan como una renta, ¿no? Como un ingreso. Sí, buena respuesta, ojo. Y mire, recuerden bien que inclusive nosotros una vez fallecidos, nuestro patrimonio queda vivo, ¿cierto? Yo me puedo morir, pero resulta que yo tenía 50 casas y esas 50 casas las tenía arrendadas. Sí, las tenía arrendadas. ¿Y esos arrendamientos qué son?
pues son ingresos grabados, en este caso una actividad de ¿qué? Una actividad de servicio, ¿cierto? Es una actividad de servicio, un arrendamiento, y a pesar de que yo ya fallecí, esa actividad, esas casas que todavía persisten en el mundo físico, generan un ingreso grabado y en consecuencia mi masa sucesoral es responsable sujeta pasiva del ICA, del Impuesto de Industria y Comercio, inclusive de renta, para hablando de tributos nacionales. Entonces fíjese que a pesar de que yo ya fallecí, pero mis bienes todavía siguen generando tributos. Lo mismo sucede, a veces aún no hemos nacido y ya estamos generando impuestos. O en otros casos, somos menores de edad, 5 años, imagínense el hijo de Messi, el hijo de Cristiano Ronaldo, el hijo de, no sé, los hijos de Shakira, probablemente ya tengan a sus nombres grandes empresas que generen plata, ¿sí? Entonces, personas que aún no tienen derechos civiles y políticos como una cédula, ¿sí? Como derechos a votar, pero ya son sujetos pasivos de impuestos. ¿Listo? Entonces, quiero que abran ese espectro de que no solo la persona natural mayor y no solo la sociedad comercial, sino que cualquier persona natural o jurídica, una persona jurídica comercial o civil, que haga el comercio o que no lo haga, pero que, ojo, que realice el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Una actividad comercial de servicios industrial que contempla el estatuto tributario. ¿Listo? Las AS pagan ICA, claro. Si realizan una actividad generadora del ICA, pagan ICA. Es decir, una actividad comercial, industrial o de servicio. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta o hasta allí claro? Entonces continúo. Segundo, sociedades de hecho, ¿sí? Sociedades de hecho. Las sociedades de hecho también serán sujetos pasivos. Las sociedades de hecho también serán sujetos pasivas. Pregunta para ustedes, muchachos. ¿Qué es una sociedad de hecho? ¿Sí recuerdan su clase de sociedades? Sí, porque la idea es que también recordemos conceptos, ¿no? ¿Qué será una sociedad de hecho? Alguien que prenda el micrófono y me lo comente. Lo que se imaginan, lo que se acuerdan, lo que piensan que es una sociedad de hecho. Es una agrupación, creo que entre 2 o más personas. Sí, muy bien. ¿Qué más? Ellos se reúnen o sea, como para concretar una razón social, de pronto de lo que vayan a montar en la empresa. ¿Sí? Bueno, Me listo. equivoco. No, digamos que por ahí va el tema. Las sociedades de forma general se clasifican en sociedades de derecho y sociedades de hecho. Las sociedades de derecho son aquellas que están reglamentadas, las sociedades de derecho son aquellas que están reglamentadas por la ley, en este caso la ley mercantil o la ley civil, y que han cumplido todas las etapas de solemnidad. Entonces, para crear una empresa, ¿yo qué hago? Yo hago un contrato societario, unos estatutos, voy y lo registro a Cámara de Comercio, luego saco el RUT, etc. Entonces, ya tengo una sociedad de derecho, ¿cierto? Que puede ser limitada, anónima, etc. Una sociedad de hecho es lo contrario. Una sociedad de hecho es la unión, perfecto, de 2 o más personas, ¿sí? Es la unión de 2 o más personas. Y no se constituye mediante escritura pública. ¿Cómo? ¿Cómo dices, María? Que no se constituye mediante escritura pública. Perfecto. La sociedad de hecho es aquella que existe. Es decir, María y yo, María tiene 100 millones, yo tengo 50 millones, montamos una panadería en el barrio, nos está yendo bien, tenemos todo el negocio, realizamos, digamos, compras, ¿cierto? Etcétera. Pero ojo, esa sociedad esa sociedad de hecho entre María y yo, digámoslo así, le faltan rituales formales o le faltan formalidad, como por ejemplo, unos estatutos, el registro en la Cámara de Comercio o la escritura pública. Es decir, le falta la solemnidad.
¿sí? Entonces, si María y yo peleamos porque la panadería entró en crisis y necesitamos vender la máquina, vender, no sé, todas las máquinas para producir el pan, pues María va a querer su parte y yo voy a querer mi parte, ¿cierto? Pero no tenemos una sociedad formada, no tenemos estatutos, entonces, ¿cómo vamos a pelear? ¿Sí? Eso es una sociedad de hecho. ¿Dónde está regulada? En el artículo 498 del Código de Comercio, ¿sí? Y también la consecuencia de la sociedad de hecho es que existe una solidaridad. Entonces, entre María y yo, pues debemos repartir en partes iguales, obviamente en la medida en que se haya aportado. Y segundo, si le debemos a un proveedor 500 millones, pues respondemos de manera solidaria, porque no hay unos estatutos. Entonces, la sociedad de hecho es aquella que no está legalmente constituida. ¿Listo? Entonces, esas sociedades de hecho no aparecen en la DIAN, no aparecen en Cámara de Comercio, no aparecen en Hacienda Municipal, no aparecen en ninguna parte, pero son empresas que dan plata, ¿sí? Un supermercado de un barrio, etcétera, una sociedad pequeña. Y esas sociedades de hecho también son sujetas pasivas del ICA. Es decir, deben pagarle impuesto de industria y comercio. ¿A dónde? Al municipio de Neiva, por las actividades comerciales, de servicios e industriales. ¿Tienen alguna pregunta de las sociedades de hecho? Profe, una pregunta, si no se llega a ningún mutuo acuerdo al momento de diluir esta sociedad, ¿qué pasa? Responden solidariamente, ¿sí? O sea, al momento de diluirla, sucede, en la realidad, ¿qué pasa? Que el más ventajoso se lleva todo, ¿no? El más ventajoso coge la máquina, el más ventajoso coge la plata, etcétera. Pero toca ir donde un juez, donde la justicia ordinaria, o toca ir a un tribunal de arbitramiento ante las cámaras de comercio para que primero decreten la existencia de la sociedad de hecho. Entonces uno va de un juez, señor juez, por favor declare que entre Pepito y yo hubo una sociedad de hecho. Segundo, declare que como hubo una sociedad de hecho, pues Pepito y yo respondamos de manera solidaria y de manera equitativa. ¿Sí? Entonces, eso puede llegar a pasar, digamos, en la realidad. Las sociedades, de hecho, se dan mucho entre familias que montan empresa, montan negocio, pero no están en Cámara de Comercio, no están en la DIAN, no aparecen en ningún registro. Son sociedades de hecho porque existen, pero no están legalizadas o no están formalizadas. ¿Listo? Pregunta. ¿Ustedes creen que en la realidad las sociedades de hecho pagan impuestos de industria y comercio acá en Neiva? ¿Creen que las sociedades de hecho pagan ICA acá en Neiva? ¿A qué se imaginan? ¿Sí o no? No. Yo creo que no, porque pues no están constituidas ni en la Cámara de Comercio ni nada, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea, imagínense la plata pulpita de supermercados de barrio, tiendas de barrio, negocios familiares, etcétera, que el municipio de Neiva ha dejado ir porque pues no ha hecho no tiene el personal suficiente, idóneo, etcétera, porque estas empresas no aparecen en ningún sistema, ¿sí? No aparecen en ningún sistema. En consecuencia, pues mucho menos van a pagar ICA, ¿sí? Pero allí está la norma para el caso tal donde se lleguen a legalizar, pues sean obligadas. Otra pregunta. Para pagar ICA, ¿necesariamente tendré que registrarme primero en Cámara de Comercio? ¿Qué piensan ustedes? Para pagar ICA en Neiva, declarar y pagar ICA, ¿necesariamente tendré que registrarme primero en Cámara de Comercio? Yo creo que sí, profe, porque pues tienen que mirar qué tipo de sociedad es o algo así. ¿Alguien piensa diferente a John? Yo creo que no, porque entonces, ¿cómo hacen los vendedores ambulantes? Muy buen análisis. ¿Quién más piensa? ¿Quién más piensa de otra manera o coincide con John o coincide con María? Pues yo creería que no es necesario que se registrado en la Cámara de Comercio, porque para eso se estipula lo de las sociedades de derecho y las sociedades de hecho, que digamos en las sociedades de hecho como falta formalidad, eso no quiere decir
están excluidas en que no tengan que pagar el ICA. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense que a veces nosotros los contadores nos enredamos por obligaciones formales. Recuerden la primera clase que yo les hice que habían obligaciones formales y obligaciones sustanciales. La obligación sustancial es pagar, declarar y pagar el impuesto, pagar el ICA. Y las obligaciones formales es llevar contabilidad, es sacar el RUT, es estar en Cámara de Comercio, etcétera. Todas esas obligaciones, ¿sí? Pero ojo, para este caso, ¿sí? No es para pagar el ICA no es obligatorio como tal estar registrado en la Cámara de Comercio, ni mucho menos tener el RUT. Sí, háganme el favor, eso es a nivel nacional. Para pagar el ICA, lo que es obligatorio es simplemente ¿qué? Realizar el hecho generador. Es decir, una actividad comercial, industrial o de servicio. Y obviamente obtener ¿qué? Ingresos. Porque recuerde que el ICA se genera que obteniendo ingresos. Desde el momento en que yo tenga un ingreso y que ese ingreso esté sometido, esté grabado con alguna de las actividades, automáticamente me convierto en un sujeto pasivo de ese impuesto. Y tendré que liquidar si me va a dar impuesto a pagar o no me va a dar impuesto a pagar, etc. Pero digamos que no hay una condición ni una obligación formal. Ahora bien, diferente es que yo tenga que ir como persona natural o como sociedad de hecho, o tenga que ir como empresa o como sea, tenga que ir ¿a dónde? A la Secretaría de Hacienda Municipal, no a la DIAN, ni a la Cámara de Comercio, no. Tenga que ir a la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva y registrarme en un formato que allá me darán registrarme ¿para qué? Como usuario o mejor, como sujeto o como contribuyente del impuesto de industria y comercio. Entonces allá me registraré a través de un formato como responsable de alguna de las actividades del impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Pero no tendrían por qué exigirme un RUT ni Cámara de Comercio, si acaso escasamente la cédula. ¿Listo? Entonces continúo. También, bueno, hablamos de consorcio de uniones temporales. Entonces, los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, para abarcar el punto 3, el punto 2 y el punto 3, ¿sí? También se vuelven sujetos pasivos una vez realizan las actividades grabadas con el ICA, ¿sí? ¿Cuál es digámoslo así, la gran diferencia o mejor, cuál es la característica de un consorcio de una unión temporal? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué es un consorcio de una unión temporal? Porque la verdad que tienen conceptos muy parecidos. Una unión temporal es la que son dos empresas diferentes con su estructura diferente, pero se unen nada más para realizar una actividad específica. Sí, perfecto. Consorcio, sí, no me acuerdo qué. El consorcio es lo mismo, ¿sí? Ah. Pero tienen efectos diferentes. Entonces, tanto el consorcio como la unión temporal, ¿sí? Son dos o más personas. Las personas pueden ser naturales o pueden ser personas jurídicas. Entonces, Camila, Jennifer, María, John, etcétera, nos unimos, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una determinada obra específica. La obra puede ser en el sector público o puede ser en el sector privado, pero por regla general los consorcios y las uniones temporales se conforman o se realizan en el sector público. Entonces, ¿quién hizo el estadio? Un consorcio, el estadio de Neiva. Que bueno, no lo hizo porque el estadio se cayó. Entonces, muy probablemente se unieron dos personas o más, uno puso la plata, otro puso la gente, otro puso más plata, etcétera, para poder hacer una obra específica, en este caso, el estadio de Neiva. ¿Qué pasa? Que el consorcio y la unión temporal no se registra en Cámara de Comercio. Simplemente se hace un documento privado, es decir, un documento, abren ustedes Word, Arial 12, escriben quiénes van a ser los consorciados, entonces Pepito Pérez, Juanito Pérez, cuál va a ser el objeto del consorcio, entonces la obra. El objeto del consorcio va a ser realizar tal obra y tal, en tales condiciones, tales características y durante tal tiempo. ¿Sí? Un acta consorcial, muy bien, esa es la palabra.
El documento privado se llama un acta consorcial y en allí, digamos que esa acta consorcial viene siendo como entre comillas los estatutos o las reglas de juego entre los consorciados. Lo mismo sucede en la unión temporal. Entonces, fíjense que los consorcios y las uniones temporales parecen como una sociedad de hecho, pero están más perfeccionadas porque sí tienen un documento que le da nacimiento como tal a esa figura jurídica. Entonces, ellos no se registran en Cámara de Comercio, pero sí se registran, o mejor, sí ellos sí van a la DIAN a sacar el registro único tributario y si tienen que facturar, tienen que pedir la autorización, la resolución de facturación para poder facturar. Es decir, que el consorcio y la unión temporal eventualmente sí tiene una serie de obligaciones tributarias. No son declarantes del impuesto de rentas, ellos no declaran, porque ¿quiénes declaran? Los consorciados. Los consorciados, es decir, las personas que conforman el consorcio en la unión temporal, son aquellos los sujetos pasivos, no el consorcio como tal. ¿Listo? Entonces, esos consorcios, si realizan alguna actividad de comercial, de servicio industrial, pues también estará grabada tendrán que pagar el ICA. ¿Listo? Patrimonios autónomos. El Código de Comercio, dentro de los artículos 1226 y 1244, donde un fiduciante le entrega un bien a un fiduciario. También son sujetos pasivos del ICA cuando le entregan ese bien y pues por el recurso que recibe al entregarle ese bien como tal al fiduciario. Las comunidades organizadas como la CESAL, las asociaciones, personas naturales, jurídicas, los lazos de vecindad, colaboración, beneficio mutuo, participación comunitaria, ejemplo, comunidades proambientales. ¿Qué significa el punto 4, muchachos? El punto 4 significa que, fíjense que no es solo cualquier persona jurídica con ánimo de realizar una actividad comercial, no, es cualquier persona jurídica como la CESAL, que ya les expliqué en el punto 1, y que pueden realizar actividades que incluso no están en el Código de Comercio, ¿sí? Como por ejemplo una actividad proambiental, ¿sí? Las fundaciones que se dedican a cuidar el medio ambiente, que se dedican a cuidar, por ejemplo, a los ancianitos, etc. Entonces, todas esas actividades, fíjense que esas personas están obligadas, digámoslo así, en principio, que son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Sucesiones ilíquidas. Sucesión ilíquida. ¿Saben qué es una sucesión ilíquida? ¿Se acuerdan qué es una sucesión ilíquida? Alguien que nos recuerde a todos, porfa. Es cuando un bien todavía no, o sea, como está en curso. Ejemplo, digamos, cuando, digamos, yo soy propietaria de una casa y yo me muero, pero tengo 4 sucesores de eso. Entonces, en el tránsito en el que se estipula para repartir el bien es una sucesión ilíquida. Perfecto, muy bien. La sucesión ilíquida no es otra cosa que es una masa sucesoral, una masa de bienes. Y ojo, no es solo bienes, porque una masa, recuerden bien patrimonio, ¿no? ¿Patrimonio qué es? Es una diferencia residual entre activos y pasivos. Una masa sucesoral es simplemente un patrimonio, es decir, que dentro de la masa sucesoral pueden haber activos. Yo puedo tener 10 casas, pero si debo 1.000 millones, pues dentro de la masa también estarán los pasivos. Entonces, la masa sucesoral esos son esos bienes, esos activos y pasivos que una vez, en este caso fallecido, están pendientes por un proceso de liquidación y de repartición de acuerdo pues digámoslo así, a los grados determinados por el Código Civil, ¿no? A los parientes cercanos, etcétera, dependiendo de los grados, la consanguinidad. Entonces, hasta tanto no se liquide esa masa, se denominará sucesión ilíquida. Y esa sucesión, esas 10 casas que yo tengo, pues sí, siguen en arrendamiento y en consecuencia siguen generando impuesto de industria y comercio, ¿sí? Y en algún momento tendrá que liquidarse ese impuesto y pagarse. Establecimientos públicos, ¿sí? Establecimientos públicos son entidades estatales, obviamente creadas por el Estado a nivel nacional para desarrollar algunas
actividades administrativas específicas. Por ejemplo, la defensa civil es un establecimiento público de orden nacional descongestionado. ¿Qué significa descongestionado o desconcentrado? Que él tiene sedes. Entonces hay defensa civil acá en el Huila, defensa civil en Bogotá, en Medellín, etc. Pero la defensa civil es una sola persona jurídica, ¿sí? Entonces es un establecimiento público, persona jurídica, desconcentrado. El IFES, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, entre otras, son establecimientos públicos. Y por las actividades que ellos realicen, pues también tendrán que tributar el impuesto de industria y comercio. Las empresas industriales y comerciales del Estado, ¿sí? Donde haya capital público y capital mixto, como por ejemplo Ecopetrol, Carbacol, Satena, las empresas de servicios públicos, las CEIBAS, la electrificadora del Huila, entre otras muchas que tengan capital mixto o entre público y privado, pues también eventualmente estarán siendo sujetas pasivas del impuesto de industria y comercio. Sociedades de economía mixta como el Banco Ganadero, Banco Central Hipotecario, entre otras. Las propiedades horizontales, perdón. Entonces, yo vivo en un edificio con 10 pisos, la misma fachada, etcétera. Entonces, ese edificio por ley está obligado a constituir una propiedad horizontal y en consecuencia esa propiedad horizontal, que es una persona externa, una persona jurídica, está obligada a pagar el industria y comercio, ¿sí? Y el punto 10, por si alguno de los sujetos o de las personas se quedaba por fuera, el punto 10 lo resume. Y cualquiera, o mejor, quien realice el hecho generador. Es decir, es una norma residual. Entonces, el hecho generador es cualquier actividad de comercio, de servicio o industrial. Entonces, cualquier persona, natural o jurídica, viva, muerta, etcétera, que realice el hecho generador, pues será de golpe, en principio, sujeta pasiva de la industria y comercio. ¿Tienen alguna pregunta de los sujetos pasivos? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Ok. No sé. ¿Sí me están entendiendo hasta ahora? Yo sé que es complicado para ustedes, para mí también. Yo me siento raro aquí hablándole al computador. Entonces, por eso me gusta estarle preguntando porque pienso que estoy hablando como solo. Listo. Entonces, vamos con la base gravable. ¿Listo? Entonces, o que ya vimos sujeto activo, que es el municipio de Neiva. Lo hace a través de la Secretaría de Hacienda. Sujeto pasivo, ya vimos quién es el sujeto pasivo. Sí, yo les voy a enviar las diapositivas, desde luego. Yo les envío todas las diapositivas, no se preocupen, ¿listo? Vimos las actividades, ¿cierto? Las reglas de las actividades, la territorialidad de las reglas. Y ahora vamos con otro elemento que es la base gravable, ¿sí? Del impuesto de industria y comercio. La encontramos en el artículo 58, 59 del Estatuto Tributario. Y la base gravable del ICA fundamentalmente es los ingresos. Una de las críticas que se le podría hacer al impuesto de industria y comercio es que es un impuesto que, digámoslo así, no es tan equitativo, yo pensaría. Porque fijémonos el siguiente escenario. Ingresos del periodo contable 2019, 100 millones. Costos, 80 millones. Gastos, 25 millones. Utilidad o pérdida, pérdida de 5 millones, ¿cierto? En ese ejercicio, ingresos de 100 millones, costos de 80 y gastos de 25 millones. Es decir, tuve una pérdida del ejercicio de 5 millones. ¿Sí? Es decir, en vez de ganar, perdí en el 2019. Pero yo tributo a la industria y comercio ¿sobre qué? ¿Sobre el total de qué? O bueno, sobre la base depurada, la base gravable de qué? Sobre la base gravable de los ingresos. Es decir, que yo voy a tributar sobre los 100 millones, no sobre la utilidad o pérdida, que es diferente como el impuesto de renta, ¿no? Que en teoría, el impuesto de renta yo tributo sobre una renta. Una renta es una ganancia en últimas. Pero en la industria y comercio yo tributo sobre unos ingresos, ¿sí? Obviamente esos ingresos se someten a una depuración
que están contenidas precisamente en los artículos 58 y siguientes. Y los ingresos que corresponden a la base gravable son los ingresos ordinarios. Entonces, los ingresos ordinarios son aquellos, digamos, aquellos ingresos que se realizan durante un determinado periodo contable, ¿cierto? Y la palabra ordinario hace relación al objeto social de la compañía. Es un ingreso, Las operaciones, sí. un ingreso ordinario de una empresa comercial dedicada a la compra y venta de electrodomésticos, pues será la venta de neveras, será la venta de televisores, será la venta de licuadoras, etcétera. Eso será un ingreso ordinario. Y eso estará sometido ¿a qué? Al ICA, al Impuesto de Industria y Comercio. Pero un ingreso extraordinario, entonces, esa misma empresa dedicada a la compra y venta de electrodomésticos compró una bodega en la zona industrial de Neiva. Y esa bodega se la arrendó a Toyota, ¿sí? Y el arrendamiento de esa bodega son 5 millones. Ese no es el objeto principal o el objeto social de la empresa, ¿sí? Pero está recibiendo ingresos de manera extraordinaria, ¿cierto? Unos ingresos, digámoslo así, atípicos. Y esos 5 millones por concepto de arrendamientos, pues también están grabados con ICA. Entonces, también hace parte de la base gravable. Los ingresos ordinarios, los ingresos extraordinarios. Pero esa misma empresa tiene 100.000 millones de pesos en bancos. ¿Y qué pasa cuando uno tiene la plata en una cuenta de ahorros? Bueno, pues simplemente que esa plata le genera ¿qué? Unos rendimientos. Rendimientos. Y esos rendimientos financieros, pues no es el objeto social de la empresa, guardar plata para ganar intereses, no. Pero esos rendimientos financieros también estarán sometidos ¿a qué? Al impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Entonces, también comisiones y otros, ¿sí? También. Entonces, todos los ingresos por concepto, ya sea ordinarios, extraordinarios, rendimientos financieros, comisiones y otra serie de ingresos que puedan ocurrir a lo largo de un periodo contable, pues constituirán ¿qué? La base gravable. Pregunta, ¿y los ingresos en especie? ¿Sí? Los recibidos en especie. ¿Cómo funciona? Entonces, la empresa de electrodomésticos tiene una nevera viejita, una nevera ya descontinuada, que vale 5 millones, pero como ya está descontinuada, está valiendo 3 millones, o tiene una imperfección. Entonces, el dueño de la empresa, suponiendo que sea John me dice a mí, venga, profe, es que yo tengo una nevera que ya está viejita, pero está buena. Sí, tiene nomás un rayón, está descontinuada, se la dejo en 3 millones de pesos. Entonces yo le digo, venga, John, estoy jodido, estoy vaciado porque estamos en coronavirus, no tengo plata. Hagamos lo siguiente. Yo no tengo 3 millones, pero tengo un PlayStation, o tengo una motico, o tengo una moto, no sé, una FZ, modelo 2015, y se la cambio por la nevera. ¿Qué dice John? ¿Lo toma o no? Entonces, John lo tomaría, digamos que John lo toma. Entonces, John me entrega la nevera a mí y yo le entrego la moto a John. Entonces, eso es un ingreso en especie. Entonces, ¿allí cómo aplicaría? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice John? ¿Qué dice John que fue el que me vendió la nevera y recibió la moto? ¿Qué dicen los Profe, demás pues no compañeros? sé, pues, ¿será ¿Cómo? que tocará evaluar el precio o mirar qué diferencia si se acuerda al valor de cada, vamos, al valor de la moto o el valor de la nevera y mirar cuál, vamos, si toca dar un mayor valor o no sé. Perfecto, John. Sí, muy bien. Entonces, cuando sean ventas o pagos en especie, pues lo constituirá el avalúo comercial de dicho bien. Entonces, John me dice, listo, yo le entrego la nevera vale 5 millones. Mire, acá están las neveras buenas, pero como esta está mala, se la dejo en 3 millones. Pero ¿y la moto suya cuánto vale, hermano? Usted me está vendiendo una carcasa. Sí, usted me está vendiendo una moto que yo no sé cuánto vale. Entonces, John se lleva la moto para una empresa o para un taller de motos para que el taller de moto le certifique por escrito
cuánto puede valer esa moto, ¿sí? Para efectos de qué, digo, efecto probatorio del impuesto de industria y comercio. Entonces, le certifican, sí, la moto vale 3 millones. Entonces, ese ingreso o esa venta o esa compra, pues tendrá que someterse en este caso a una regla especial para, hablando de bienes en especie, y es someterse a un avalúo comercial. Y ese avalúo comercial no lo hace el contador, porque el contador no sabe de motos, ¿sí? Es como la depreciación. ¿De cuánto la depreciación del edificio? 50 años, 20 años. No. Llamen al ingeniero civil. ¿De cuánto va a depreciar el computador? No, el contador dice 2 años. No. Llamen al ingeniero de sistemas, ¿sí? Entonces, en este caso, John se va para un taller de motos. El taller le certifica cuánto vale esa moto y, en consecuencia, de esa manera puede y hace parte de la base gravable dichos ingresos por concepto de especie. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de eso? No, no, señor. Ok, continúo. Entonces, pero bueno, todo no es malo. A esa depuración, ¿cierto? A esos ingresos, que pueden ser ordinarios, extraordinarios, en especie, financieros, etcétera, se le puede realizar una depuración chiquita. Yo lo llamo así. Y esa depuración es la siguiente. Primero, se le pueden restar los ingresos excluidos o las actividades excluidas, las actividades o los ingresos por concepto de actividades exentas, ¿sí? Las devoluciones. Entonces, John vende 5 neveras a 5 millones cada una, 25 millones, pero le devuelven 2 neveras, es decir, le devuelven 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos que en un principio fueron ingreso, posteriormente se convierten en ¿qué? En una devolución. Entonces, esos 10 millones se tendrán que depurar de la base para calcular el impuesto de industria y comercio. Entonces, las devoluciones, las rebajas, descuentos, ¿sí? Todo ello se tendrá que deducir o se tendrá que depurar de la base gravable del impuesto de industria y comercio. Igual también sucede con las exportaciones, la venta de activos fijos, ¿sí? Todo lo que se exporta y la venta de activos fijos también no hace parte, en este caso, de la base gravable. ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? Entonces, acá tenemos, digámoslo así, matemáticamente, cómo se puede comportar la base gravable, que son los ingresos ordinarios, extraordinarios, obviamente los financieros, los de especie también, menos devoluciones, rebajas y descuentos, que estén debidamente soportados, ¿no? Desde luego, debe haber un soporte que cumpla con los requisitos establecidos en el estatuto tributario, es decir, que el documento tenga un NIT, tenga una razón social, tenga una denominación, estén contenidos todos los elementos de la base, etcétera. ¿Sí? Que estén los elementos probatorios contundentes para que se pueda tomar como una devolución, una rebaja y un descuento. Menos ingresos de venta de activos fijos. Entonces, en el negocio que tiene John, pues John tiene un carro. ¿Un carro para qué? Un carro que le sirve para transportar la mercancía, los electrodomésticos. Pero John está aburrido de ese carro. Entonces, ¿qué hace John? Vende ese carro. Y la venta de ese carro es una venta, entre comillas, extraordinaria, pero es una venta a un activo fijo, ¿cierto? Es una venta de propiedad, planta de equipo, no es una venta de inventario. Y al ser una venta de activo fijo, pues automáticamente esa venta no es sujeta de impuesto de industria y comercio. ¿Sí? Ingreso por subsidios e indemnizaciones. Entonces, resulta que John tenía un negocio por la séptima, ¿cierto? Por acá, por la carrera séptima, y el año anterior estaba vuelto nada a la séptima porque levantaron toda la séptima para pavimentarla de nuevo, ¿cierto? O sea, levantaron la séptima y la pavimentaron y la dejaron igual. Pero bueno, entonces John tenía un negocio allí, demandó al municipio de Neiva porque lo perjudicó en sus ventas y el juez ordenó al municipio de Neiva pagarle 100 millones de pesos a John por indemnización. Esos 100 millones de pesos que le entran a John por indemnización, pues no están, es un ingreso, sí, extraordinario, sí, pero no está grabado con industria y comercio. ¿Por qué? Porque es un ingreso correspondiente a una indemnización a través de una sentencia de un juez. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Estamos en caso de que la no sea venta de activos fijos, sino que yo repotencialice, digamos, el carro.
Ahí cómo podría ser. ¿Cómo así? Explique mejor, John. Vamos, ingreso, digamos, este ingreso de venta de activos fijos. Yo no lo vendo, yo lo repotencializo el carro, ¿sí? O sea, le invierte más plata, Ah, lo señor. mejora. No, pues eso es Sí. un gasto. Sí, eso es un gasto porque es un activo fijo. ¿Y qué le iba a decir? Eso no, pues no le está generando no le está generando un ingreso. Por el contrario, le está generando un decrecimiento patrimonial porque usted está invirtiendo efectivo o equivalente al efectivo, está disminuyendo su patrimonio, pues para mejorar en este caso una propiedad, planta de equipo. Pero no va a ser un ingreso porque usted no lo vendió, John. ¿Sí? Si usted, en el momento en que usted venda el carro o la propiedad, planta de equipo, se convierte en un ingreso. Pero a pesar de que lo venda, será un ingreso, pues no grabado, ¿sí? Porque es propiedad, planta de equipo. Profe, pero otra pregunta, vamos, y si, bueno, pero no lo vendo, pero vamos, y yo al mejorarlo, ¿no asumo un mayor valor? Pues ya es un tema digamos, de hablar de norma internacional de información financiera, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho, no solo con la norma. Recuerden bien que hoy en día con la NIF, y especialmente para pymes, grupo 2, ¿cierto? Decreto 3022, cada entidad debe de elaborar algo muy importante que se llama políticas contables, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las normas internacionales, cada entidad debe definir qué es un mayor valor y qué no lo es, ¿sí? Entonces, en este caso, si usted llega a una empresa y encuentra eso, usted no vaya a correr de una vez a activar esa propiedad, planta de equipo, es decir, a valorizar esa propiedad, planta de equipo. Para ello tiene que primero revisar si existe o no, digamos, ese hecho económico en la política contable, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? De ingresos de exportaciones. Entonces, John, sigo montándose la John. John tiene electrodomésticos y los exporta a Venezuela, los exporta a Bolivia, a Ecuador, y pues por eso tiene ingresos, ¿cierto? Esos ingresos, pues no se depurarán, en este caso se depurarán de la base gravable, ¿sí? Pueden ser exportaciones directas o a través de sociedades internacionales de comercio. Es decir, sociedades intermediarias, por lo general en zonas francas, como aquí tenemos una zona franca, yendo para Palermo, también sociedades que se encargan exclusivamente en los puertos, puerto de Cartagena, puerto de Barranquilla, Buenaventura, etcétera, esos puertos internacionales, el de Santa Marta, donde existen sociedades internacionales de comercio, ¿sí? Son empresas tramitadoras que le ayudan a uno a poder exportar mercancía. Entonces yo hago un contrato con la SIC, con la Sociedad Internacional de Comercio, y luego exporto la mercancía. Entonces, si hago a través de ese contrato con la SIC, también esa venta que realice, pues también será deducida de la base gravable del ICA, ¿sí? Y también los ingresos por concepto de zona franca. Recuerden que zona franca significa que haya un pedacito de tierra, que en este caso está allí en Palermo, pero ese pedazo de zona franca significa que es un comercio internacional. O sea, a pesar de que está allí en Neiva, allí hay empresas internacionales y empresas nacionales. Y entonces se tramitan por normatividades y leyes diferentes. ¿Listo? Entonces, esa zona franca es como un comercio internacional a pesar de que esté, en este caso, allí en Palermo. ¿Tienen alguna pregunta de la base gravable? ¿Cómo se calcula? Lo que contiene, lo que no contiene. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con las tarifas. Otro elemento, ¿no? Fíjense que ya casi acabamos los elementos del tributo del ICA. Las tarifas. Las tarifas las encuentran en el artículo 68 y siguientes. Obviamente hay tarifas para actividades industriales, comerciales, de servicios, de actividades financieras, ventas estacionarias, ¿sí? Para, digámoslo así, en actividades industriales, pues hay varias actividades industriales. En actividades comerciales, pues hay varias actividades comerciales. Lo que les coloco aquí es que están los rangos. Las industriales van desde el 2.5 al 7 por mil, las del comercio desde el 3 al 10 por mil, la de servicios entre 2 al 10 por mil y las financieras entre el 4 al 5 por mil,
y las estacionarias del 8 por 1000. ¿Sí? Entonces, si quieren profundizar de las tarifas, pues consultan el artículo 68 y siguientes para ver, digamos, de manera concreta para los ejercicios que vamos a realizar, si X empresa, qué tarifa debe aplicar. ¿Listo? Actividades no sujetas del ICA. Entonces, recuerden que las actividades no sujetas del ICA, pues básicamente no se incluyen o se depuran de la base gravable, ¿no? Para el cálculo del impuesto de industria y comercio. Están en el artículo 72 y las enumeré, las resumí de la siguiente manera. Las primeras, todo lo que tiene que ver con la producción de agricultura, ganadería y el tema avícola, ¿no? Ojo, la producción. ¿Sí? Entonces yo produzco gallinas, yo produzco aves, yo produzco vacas, la producción, ¿sí? Porque la transformación, entonces yo produzco vacas, pero luego saco la leche, luego saco el queso, ¿sí? Entonces cuando ya ocurre un proceso de transformación, automáticamente Industrial. está grabado. ¿Cómo, María? ¿Cómo? Que ya pasa a actividad industrial. Hacer una Perfecto. actividad industrial. Muy bien. Es todo lo que tiene que ver con la producción primaria. Es producción del sector primario, producción agrícola, ganadera, avícola. ¿Listo? Ya cuando hay transformación pasa a actividad industrial. Perfecto. Artículos destinados a la exportación. Entonces, los que les dije, cualquier producto que se exporte, pues es una actividad no sujeta, como ya lo vimos ahora. Tercero, explotación de minas y canteras diferentes de sal, esmeralda, metales. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta lo que tiene que ver con la explotación de minas y canteras diferentes de sal. Ojo, diferentes de sal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como las esmeraldas, metales, oro, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sal pues sí estará grabada con el ICA. ¿Listo? 4, establecimientos educativos. Establecimientos educativos públicos. Entonces, hay una regla general en los tributos y es que entidad pública no le paga impuestos a entidad pública, ¿no? Por regla general. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Por eso no es contribuyente el impuesto de renta. Las entidades como el municipio de Neiva no paga impuesto de renta. La gobernación del Huila no paga impuesto de renta. No paga IVA, a menos de que ejerza una actividad grabada con IVA. Pero en principio no son generadores de esos tributos, porque entidad pública o Estado no le paga a Estado, porque pues sería prácticamente como jugar ahí digamos, a nada, ¿no? Entonces, establecimientos educativos públicos, entidades de beneficencia, culturales, deportivas, sindicatos, asociaciones de profesionales, gremiales sin ánimo de lucro, partidos políticos, hospitales y las empresas sociales del Estado. Todas estas entidades, si realizan el objetivo primordial para lo cual fueron creados, pues no están sujetas de ICA. Entonces, por ejemplo, ¿para qué crea uno un sindicato? Un sindicato es una asociación de trabajadores públicos o privados para buscar mejorar las condiciones laborales. El sindicato no es para hacer convenios, el sindicato no es para vender servicios, el sindicato no es para hacer diplomados, cursos, no. Si hace eso, si hace cosas diferentes para lo cual fue creado, automáticamente por los ingresos que genere de esa actividad será responsable del ICA. ¿Sí? Pero para lo que él fue creado, pues no será responsable, ¿sí? Para esas actividades. Establecimientos educativos públicos, pues la Universidad Surcolombiana no paga ICA. Entonces, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entidades de beneficencia. Entonces, por ejemplo, las iglesias, ¿sí? Las iglesias no pagan ICA, ¿sí? Pero entonces les pongo un ejemplo. Una iglesia cristiana tiene un edificio de 2 pisos. En la parte de arriba tiene la congregación religiosa, que es donde la gente va a alabar a Dios o a Jesús, no sé. Y en la parte de abajo tiene 50 locales y por cada local recibe 1 millón de arrendo. Pregunta, ¿debe pagar esa religión ICA o no debe pagar?
¿Qué piensan? Yo creo que se tiene que pagar porque realiza actividades que le generan ingresos, aparte de que sea una empresa que no esté sujeta al ICA, como hay también empresas sin ánimo de lucro que realizan, por lo menos las casas de compensación, que tienen supermercados, que tienen así, entonces ellas sí están obligadas a pagar, aunque su razón social sea que son empresas cesadas. ¿Quién está hablando? ¿Jennifer? Sí. Muy bien, Jennifer. Perfecto. El hecho de que yo sea una entidad, digámoslo así, en principio, no responsable de un determinado impuesto, no me hace a mí que por el hecho de ejercer una actividad me vuelva responsable. Entonces, la iglesia, la típica iglesia, no sé, Dios, congregación diocesana, etcétera, no sé, me acabo de inventar el nombre. Pues si bien es cierto, ejerce el culto en el segundo piso, pero en el primer piso lo que tiene es puramente un negocio, ¿cierto? Tiene 50 locales, por cada local recibe 1 millón, es decir, recibe 50 millones mensuales. Y eso es una actividad grabada ¿de qué? De impuesto a industria y comercio, además de renta, ¿sí? Y eventualmente de IVA. Entonces, el hecho de que la persona tenga una tipología diferente, como un sindicato, una caja de compensación, un colegio, etcétera, pero si realiza una actividad grabada, o mejor, si realiza el hecho generador, automáticamente se vuelve responsable sujeta pasiva del tributo, en este caso el ICA. ¿Listo? Ojo con el punto 4 porque estas empresas en principio no son responsables, pero si hacen actividades grabadas, automáticamente se vuelven responsables. Actividad de transformación agropecuaria en predios rurales, juntas de acción comunal también, pues no están grabadas. Personas naturales que realizan profesiones liberales en forma individual. Entonces, pregunta, ¿el contador público que ejerce una profesión liberal será sujeto pasivo responsable del ICA? ¿Qué piensan? Pues como decía ahí, que si perciben menos de cierto tope de salario mínimo, no, pero si es por lo menos el contador de una gran empresa o algo así, recibe más de este tope, pues sí le tocaría pagar el ICA, ¿no? Perfecto. Para mí, en mi concepto, es un tema, para mí ese punto raya con la legalidad, porque digamos que el ICA no debe someterse a cuánta plata yo tengo. Debe someterse a si hago o no hago una actividad grabada y punto. Y el contador, la actividad que ejerce el contador es una profesión liberal y es una profesión no comercial. Diferente es cuando el contador crea una sociedad de contadores regida por la ley 43 del 90, se inscribe en Cámara de Comercio, ejerce la contabilidad, outsourcing contable, etc. Es decir, ejerce servicios, ya se vuelve comercial. Pero el contador como persona natural ejerce una profesión liberal. Y en este sentido, él está ejerciendo una actividad que no es sujeta del ICA. Pero fíjense cómo el municipio de Neiva, de manera arbitraria, mi concepto, le establece un tope en salarios mínimos de 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si gana más, pues se vuelve como tal sujeto pasivo, y si gana menos, pues no se vuelve sujeto pasivo. Para mí eso va en contravía de la ley y de la constitución política. Pero es buena la apreciación que hace Jennifer. En principio, podríamos decir que la profesión del contador no está grabada con ICA. Pero si percibe más de esta plata, sí, pues lógicamente sí está grabado con ICA. Y obviamente esos 45 serán 45 salarios mínimos legales mensuales. ¿Listo? Y 8, cuando las entidades del numeral 4, acá ya está claro. Cuando estas entidades filantróficas o sin ánimo de lucro o ESAL ejerzan actividades comerciales o de servicios, serán sujetas del ICA a lo relativo a dichos ingresos. Creo que aquí ya está claro.
respecto a lo que debatimos hace un poco, ¿listo? Yo creo que pues dejemos hasta hoy dejemos hasta hoy acá, pues para no cansarlos más. Les voy a enviar la presentación, al WhatsApp, porque vamos a terminar ya de hablar del ICA y sigue el sistema de retención del ICA. ¿Listo? Esperemos que en la semana siguiente nos rinda para alcanzar a ver el sistema de retención del ICA. Y también les voy a enviar la otra semana, cuando veamos el sistema, ya les voy a enviar unos 4 ejercicios tanto de retención en la fuente como declaración de ICA. ¿Listo? Listo, sí. Vale, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? A mí me parece importante que, pues, que en estas clases, igual está la segunda clase que tenemos, tratemos de abordar los fundamentos teóricos de cada impuesto, ¿no? Y hemos tratado, pues, de hacer un estudio lo más profundo posible en la medida de nuestro alcance, tanto en tiempo como los medios virtuales. Espero que, pues, que hayan entendido hasta el momento, y si tienen alguna duda, con mucho gusto yo lo resolveré. ¿Listo? Muchachos, entonces estamos en contacto, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, profe, listo. Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Descansen. Hasta luego. Bueno, igualmente, profe, igualmente. Chao. Chao.